The Word of Life with Reverend Mitzi Gibson is made possible in part by Grace Christian Center, Margaret's Beauty Salon, Holly's AC and Refrigeration, and Harold and Elsie Broussard. Bienvenidos a la Palabra de Vida, una vez más con ustedes, su servidora Mitzi Gibson. Es un placer estar con ustedes, no solamente con ustedes, sino la presencia de Dios con nosotros, porque Él es el que da la clase, es el que da el estudio, Él es el que hace todo lo que tenemos que hacer para traer al corazón de cada persona y en el alma de cada persona la presencia de Él, que Él siempre está con nosotros. Todo el tiempo, nunca se separa de nosotros. Nosotros nos separamos de Él, pero Él de nosotros nunca, 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 porque Él ha dicho, ahora dice sí el Señor, el que te creó, el que te formas desde la matriz de tu madre, yo te he llamado y yo te cuidaré. Amén, esa es la palabra del Señor. Él siempre, siempre nos está dando la palabra que nos ayuda a vivir y nos ayuda a sentir un avivamiento dentro del alma de nosotros. También dice, no temas porque yo estoy contigo desde el oriente al occidente, del norte al sur, yo estoy contigo todo el tiempo. Todo el tiempo el Señor está con nosotros. Y así dice también, yo soy el Señor, fuera de mí no hay ningún otro Salvador. Y esa es la verdad, fuera de Él no hay ningún otro Salvador, solamente Él. Y nosotros estamos unidos a Él por medio de su Hijo Cristo Jesús, que nos salvó cuando Él murió en la cruz, resucitó entre los muertos. Y no solamente eso, sino nos ha hecho también a nosotros a creadora y parte de lo que Él hizo para que nosotros recibamos todo el beneficio de lo que Él hizo para salvarnos. Nosotros somos los beneficiarios y Él, que sufrió por nosotros, es la creación no solamente del mundo y la creación de cada hombre, pero también es el que nos da el amor que nosotros necesitamos. Y en este mundo, eso es lo que más se pierde. No hay amor. No hay amor los unos con los otros, casi no hay amor. Y por eso dice Cristo que Él murió porque Él nos amaba a nosotros. Y nos ama y nos seguirá amando para siempre. Así que vemos que la palabra de Dios está aquí para darnos ánimo. Necesitamos ánimo. A veces estamos caídos porque no leemos la palabra. Pero la palabra de Dios es lo que nos da vida. Y tenemos que seguir leyéndola y manteniéndonos y alimentándonos con ella. Vamos a empezar a leer el estudio y voy a ir en el Oseas 43. En el Oseas 43 dice bien claro, en el capítulo 21, dice bien claro, dice, al pueblo que formé para mí mismo y para que proclame mis alabanzas. Él nos crió para proclamar nosotros la alabanza de Él, que Él es el único Dios que vive y vivirá para siempre. En el versículo 25 dice, yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Hazme recordar, presentémonos en juicio, planea el argumento de tu inocencia. Tu primero antepasado pecó, tus voceros se rebelaron contra mí. Él está diciendo, todas las generaciones atrás, todo el mundo ha sido pecador. Nosotros no dejamos de hacer eso. El pueblo, yo no digo a nosotros, pero los que no han recibido a Cristo como Salvador, siempre estamos pecando. Y Dios quiere que nosotros vivamos nada más con la alegría de saber que el pecado ha sido perdonado, primeramente. Segundo, de que Él murió para pagarlo. Y tercero, que Él quiere que nosotros vivamos con una conciencia limpia y tranquila. Y por eso dice, yo soy el que borra por amor mismo, por amor a mí mismo, yo borro todos tus pecados. Yo borro todas tus transgresiones y no me acuerdo más de tus pecados. Yo me acuerdo, y cuando estoy leyendo la Biblia, que cada vez que Cristo iba a hacer algo, Él siempre lo primero que decía es, yo te perdono, yo te perdono. Porque si tú no recibes el perdón de Él, estás viviendo en una manera de que te sientes culpable de que tienes un pecado dentro y te sientes de que no puedes quedar libre si ese pecado está contigo todo el tiempo, no puedes contigo todo el tiempo y no puedes presentarte ante la presencia de Dios. Pero como Dios, Cristo Jesús nos conoce bien, Él siempre decía y dice en las Escrituras, yo te perdono,
yo te perdono tus transgresiones, yo te perdono, porque cuando una vez uno se siente perdonado, uno es fácil de recibir la palabra, es fácil de recibir la salvación, no solamente, sino la sanidad también. Porque entonces ya estás libre de que la culpabilidad, de que hiciste algo malo, de que estás mal, y ya Él te saca de ese trauma, esa cosa que te tenía lleno de oscuridad. Amén. Ahora el versículo 25 sigo diciendo, como Él dice, yo soy el que por amor a mí mismo, Él porque Él se ama no solamente, sino por el amor mismo que Él tiene para nosotros, ese amor tan grande que Él nos presenta. Él dice, yo soy el único que te borra todos tus pecados. Así que no tenemos nosotros nadie más, sino solamente Él. Ahora en el capítulo 44, vamos a leer, dice bien claro también, el 24-21 dice así, gracias Señor. Recuerda estas cosas, Jacob, puedes poner tu nombre ahí. Recuerda estas cosas, Jacob, porque tú eres mi siervo. Israel, yo te formé, tú eres mi siervo. Israel, yo no te olvidaré. Bien claro lo dice, yo te formé, yo te hice, tú eres mi siervo, yo no te olvidaré. He dispensado tus transgresiones, en pocas palabras, yo me he olvidado todas tus transgresiones, como el rocío, y tus pecados como la bruma de la mañana. No existe más. Vuélvete a mí, o vuelvan a mí, que te he redimido. Él quiere que nosotros sepamos que hemos sido redimidos del pecado que hemos cometido. La sangre de Cristo nos baña, limpiándonos del pecado. La sangre de Cristo no solamente nos baña, sino que también nos perdona el pecado y trae la sanidad, nos preserva, nos mantiene, nos sostiene. La sangre de Cristo lo hace todo. Por eso necesitamos estar con Él para siempre y vivir con Él. No hay otra persona ni otro Dios en el mundo que nos pueda cuidar como Él nos cuida a nosotros. Ahora, en Isaías 55, estoy buscando todos los capítulos que Él me había dado porque Él es el que está dando la lectura. En Isaías 55, 6, 9 vamos a leer cómo dice Él también, habla de lo mismo, de que quiero que ustedes sepan que yo soy Dios. Yo solamente soy el que perdona todo. El 6 y 9 dice así, bien claro. Señor Todopoderoso, tú eres Salvador no solamente de nuestra alma, pero tú eres Salvador de todo lo que nosotros tenemos. Busquen al Señor mientras deje encontrarse. Busquen, os decimos, busquemos al Señor mientras deje encontrarse. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Bien claro lo dice, el pecado hace que los pensamientos, empiezan en el pensamiento, entonces se ejecuta. Uno piensa, lo dice y lo hace. Por eso que Él dice, busquen al Señor, búscame a mí ahora que no tienes pecado. Y si lo tienes, búscame para yo perdonarte. Si declaras tu pecado, yo te perdono. Búsqueme. Él quiere que lo busquemos todas las mañanas, toda hora, cada minuto, porque Él es el único Dios que nos puede ayudar para siempre. Y dice en el versículo 7, abandone el malvado su camino, salte de ese camino donde estás viviendo. Si estás cometiendo adulterio, si estás cometiendo fornicación, si estás haciendo prostitución, si estás robando, lo que estés haciendo, dice él, salte de ese camino, no quiero que estés ahí más. Mi hijo pagó la culpa de que tú tienes ahora mismo para que tú salgas de allí y vivas libre del pecado, libre de la oscuridad de la mano del diablo mismo, para que vivas en mi presencia. Dios nos salva porque Él quiere que estemos en su presencia diariamente. Porque Él está dentro de nosotros cuando lo recibimos a Cristo como Salvador. Y cuando Él está dentro de nosotros, si nosotros no leemos, no lo buscamos, está allí, pero es como si lo tuviéramos encarcelado, porque no leemos y no hablamos con Él. Y Él quiere que nosotros hablemos y hablemos, no solamente, pero leamos y hablemos con Él. Que Él pueda hablar con nosotros. Y sigue diciendo, el perverso abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor. Todos nosotros, con cualquier cosa que hemos hecho mal, volvámonos al Señor. Hagamos nuestra confesión de que hemos pecado y vengamos a Él de nuevo. Porque mis pensamientos no son los de ustedes. Los pensamientos de Dios es para bueno, para salvarnos, para ayudarnos. Los pensamientos de nosotros siempre están en maldad y muchas veces en unas cosas que no debemos ni imaginarnos.
Dice, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Ese es el pensamiento que tiene Dios. Y así como la lluvia y la nieve desciende del cielo y no vuelve allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así también mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Tú oras, le pides al Señor, la palabra viene a Dios y no regresa a Él, de Él a ti vacía. Él va a contestarte la oración. Y dice, así dice, no volverá a mí vacía, sino que haré lo que yo deseo y cumplirá mi propósito. Así que vemos que Dios Todopoderoso tiene la intención de que cada vez que nosotros hablamos la palabra de Él, acuérdense que cuando estamos hablando la palabra de la Biblia, no es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Cristo es la palabra. Y Él lo dice bien claro. Así también mi palabra, la palabra que yo hablo ahora mismo, la palabra que tú hables, que viene de la Biblia, que estás leyendo la Biblia, Él dice, así también la palabra que sale de mi boca. Claro, yo estoy representándolo a Él. Sale de mi boca, pero sale de Él. Él es el Espíritu de Dios que da vida. Yo no doy vida, es la palabra de Dios, la palabra de verdad que da vida. Y el que da vida es Cristo Jesús con su palabra. Y Él es la palabra. Por eso dice, no volverá a mí vacía. Cada vez que nosotros hablamos, cada vez que nosotros oramos, cada vez que estamos en la presencia de Él, diciendo lo que dice las Escrituras, no lo que tú quieras. Porque nosotros cuando hablamos a veces necedades. Pero si hablamos y leemos las Escrituras y estamos hablando de lo que Él ha dicho y lo que ha hecho y lo que va a hacer, entonces Él dice, mi palabra no va a regresar a mí vacía, porque Él va a cumplir lo que está diciendo, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Así que vemos entonces que tenemos que seguir viviendo de la manera de que Él quiere que nosotros vivamos, no de la manera que nosotros queremos vivir. Nosotros recibimos el perdón gratis, pero acuérdense que le costó mucho la vida a Cristo Jesús. Nada más hay, sino que la vida de Dios. Eso fue un resumen que estaba dándole. Ahora voy a leerles a ustedes claramente el versículo del capítulo primero de Pedro. En el capítulo 1 de Pedro vamos a leer lo que está diciendo el Señor en su palabra. Pedro siempre él estaba en problemas, siempre estaba en problemas Pedro, pero sin embargo hablaba la palabra de Dios continuamente. En la primera de Pedro, capítulo 1, y el versículo 18 dice así, como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Parece mentira, pero nosotros hemos heredado en nuestros antepasados pecados, iniquidades, y si no paramos donde estamos para que no sigan en nuestra siguiente generación, nosotros vamos a seguir viviendo de la misma manera del Viejo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento que Cristo nos ha salvado y sin embargo estamos cometiendo los mismos errores que los padres de nosotros cometieron y los padres de nuestros padres antecesormente. Vemos que tenemos que tener nosotros la palabra de Dios dentro de nosotros para no cometer los mismos errores que nuestros antepasados cometieron. Y es verdad, porque las costumbres de nuestros antepasados, nosotros las seguimos. Buenas o malas, pero las seguimos. Ahora, sigamos las buenas y dejemos atrás las malas, para que así Dios nos siga ayudando a crecer con Él y tener una unión con Él que es hermosísima. Cuando tenemos una unión con Él que es tan grande y hermosa, vivimos con paz, vivimos con tranquilidad, vivimos en armonía con Él y los que nos rodean. Versículo 19 dice así entonces, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin defecto. Así Cristo nos ha salvado. Él nos salvó con su sangre, Él mismo. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de nosotros. Por medio de Él, nosotros todos creemos en Dios, que lo resucitó, lo glorificó, de modo que su fe y nuestra esperanza estén puestas en Dios Todopoderoso. En Él es que tenemos que tener nuestra esperanza, no en lo que tú crees que va a pasar,
no en lo que tú tienes temor, lo que tienes miedo, estás horrorizado o horrorizada de algo que te está pasando. Dáselo a Cristo, dáselo al Padre, que Él dice que yo recibo todas tus preocupaciones. El yugo que te está martirizando, Dios lo pagó en la cruz. No tienes que cargarlo. Y Él es bien fuerte no solamente en su palabra, pero cumple su palabra. Eso es lo que a mí me encanta de Dios Todopoderoso, que Él cumple su palabra. Ahora que se han purificado, nosotros hemos sido purificadas por medio de Cristo Jesús. Ahora que hemos sido purificados, obedeciendo la verdad y tienen un amor sincero, porque el amor de Cristo fue echado en nosotros, en nuestro corazón. Tenemos entonces amor por nuestros hermanos y amémonos, dice, de todo corazón, los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente percedera, sino de la simiente impercedera, o sea, de la semilla de Cristo Jesús, mediante la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios fue la que nos dio vida. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, eso fue vida lo que recibimos. La vida de Cristo, su sangre es la vida y esa sangre de Cristo corre por nuestras venas. Y tenemos que acordarnos de eso, que Él es santo, pero así como es santo, nos ha dado a nosotros la santidad de poder ser como Él, porque Él dice, somos imitadores de Cristo, porque Cristo vive en nosotros, somos el templo de Cristo, somos el templo del Espíritu de Dios, que es Cristo mismo. Así que vemos entonces que debemos vivir de la palabra de Él continuamente, porque solamente Él puede salvarnos. Ahora, en el libro de los Hebreos, vamos a leer, en el capítulo 9, gracias Señor Todopoderoso, en el capítulo 9 dice así, versículo 12, entró en una sola vez, estamos hablando de la sangre de Cristo Jesús. Cristo, por el contrario, al presentarse como un sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho de manos de hombre o manos humanas, es decir, que no de esta creación. Entró Cristo a una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Él entró al lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos, cabríos, ni becerros, sino con su propia sangre, logrando así el rescate eterno para cada hombre y mujer. La sangre de machos, cabríos y de toros y de las cenizas de un novillo rociadas sobre las personas no lo salvaban a nosotros, pero la sangre de Cristo sí nos salva. Una cosa que me llama la atención, en el Viejo Testamento, ellos hacían una vez al año, ellos mataban a un cabrito o mataban a voy a leerlo para que sepan lo que quiero decir. Una vez por todas, para siempre, en el lugar santísimo Cristo ha entrado. No lo hizo con la sangre de machos, cabríos, ni becerros, sino con la sangre propia, su propia sangre. Ahora, en el tiempo del antiguo, ellos hacían una vez al año que mataban al becerro o mataban al cabrito, para así rociar la sangre a todo el pueblo. Y la sangre esa les perdonaba el pecado. Les decía, sus pecados están perdonados. Una vez al año. Así que cuando ellos pecaban en todo el año, ya ellos sabían que la sangre les había perdonado todo el año. Porque eso lo hacía Dios una vez al año que ellos presentaban a hacer esta limpieza. Así que vemos que si ellos pecaban, pues ya sabían que el pecado había sido perdonado por un año. Amén. Y eso es el Viejo Testamento. Ahora, Cristo nos ha perdonado el pecado por toda la eternidad. Y sin embargo, nosotros nos preocupamos no solamente, sino dudamos de es verdad cuando pecamos que Cristo nos perdonó el pecado. ¿Cómo puede ser la sangre de un cabrío compararse con la sangre de Cristo? Si con la sangre de un cabrito se perdonaba por un año el pecado que cualquiera de ellos cometía, ¿cómo nosotros no podemos recibir que de la sangre de Cristo que murió para salvarnos para toda la eternidad? Y cuando pecamos creemos que esa sangre no nos ha limpiado. Y dice Cristo, la sangre, el pecado limpió. El pecado de ayer, el de hoy y el de mañana. Así que cuando pecamos nosotros entonces debemos entender que la sangre de Cristo sigue flotando en nosotros, no solamente una vez al año, para toda la eternidad. Hemos sido perdonados para toda la eternidad.
Y debemos entender que no solamente por eso, sino que cómo vamos a comparar nosotros que la sangre de los que rociaban en las personas de un novillo, ¿cómo puede ser esa sangre más valiosa? Que podía perdonar y ellos se sentían seguros por todo un año. Ahora, Cristo no murió para toda la vida y toda la eternidad para que nosotros tengamos esa seguridad de que hemos sido perdonados por eternidad. Y sin embargo, no le damos tanto valor a la sangre de Cristo. Siempre estamos dudando si hemos sido perdonados o no. Y si hemos sido perdonados, tenemos que entender eso, que la sangre de Cristo es más valiosa que la sangre de animal. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, su sangre más valiosa. Y Él dijo que murió por una vez por todas, por nosotros, por todo nuestro pecado. Debemos aceptar que una vez por todos los pecados han sido perdonados. La sangre de Él es más valiosa que las de los animales. Así que acuérdense eso. Tenemos que no solamente entender que la palabra de Dios está así con nosotros, sino también debemos entender que todo lo que Él ha hecho es para toda la eternidad. Para toda la eternidad. Después de promulgar todos los mandamientos de la ley de todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de los becerros junto con agua y lana escarlata y rama de hisopo y roció el libro de las leyes en todo el pueblo y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto de Dios, ha mandado que ustedes cumplan. Así, la misma manera, roció con la sangre del tabernáculo todos los obstáculos que se usaban para el culto. Y vemos entonces, de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así que vemos que todo lo que han hecho en el Viejo Testamento lo hizo Cristo una vez y por todas en el Nuevo Testamento. Hermanos y hermanas, tenemos que vivir con la seguridad de que la palabra de Dios y el cuerpo de Dios y la sangre de Dios es más valioso que los animales, la sangre de los animales. Ahora, si tú estás mirando este programa, no has recibido a Cristo como tu Salvador y quieres conocerlo, quieres estar seguro de que tu sangre ha sido pagada, con la sangre de Cristo tus pecados han sido pagados. Vamos a orar esta oración. Di simplemente: yo reconozco que todo lo que está escrito en la Biblia, que estoy oyendo ahora mismo, es algo que el Señor ha hecho para que yo pueda recibir el perdón del pecado. Así como yo recibo el perdón del pecado, ahora yo te pido, Dios Todopoderoso, que me ayudes a confesar los míos para yo poder aceptar a tu Hijo como mi Salvador. Cristo Jesús, que murió en la cruz por mí, yo recibo ahora su sangre que me limpie y me cuide con todo lo que yo necesito. En el nombre de Cristo Jesús, así sea. Si ustedes han confesado esta oración, llámenme. El número del teléfono es 254-289-9600. Llámenme y acuérdense que Dios está con ustedes. Él está con nosotros, una vez y para siempre. Nadie más que Dios puede ayudarlos a ustedes, en el nombre de Cristo Jesús. El teléfono, de nuevo les digo, es 254-289-9600. Llámenme para que podamos orar. Necesitan salvación, necesitan sanidad. Estoy a la orden. Dios es el que va a hacer la oración por medio mío y ustedes van a recibir la bendición. Solamente así nosotros podemos estar seguros de que el sacrificio de Cristo ofrecido fue para nosotros y no fue en vano. Fue para darnos una vez y por siempre la paz y la tranquilidad de nuestra alma. Todo es en la palabra de Dios y en la sangre de Cristo Jesús que murió por nosotros. No hay otra sangre. No hay otra sangre ni hay otro animal. Cristo Jesús una vez y por siempre. Nuestro Salvador, nuestro vencedor para con nosotros y victoriosos por nosotros mismos. Así que, hermanos y hermanas, todos los que están mirando este programa, no se aflijan. Acuérdense que Dios es verdadero. Él está sentado y tú, si has recibido ahora la palabra de Dios, confesando que Cristo es tu Salvador, también estás de acuerdo no solamente con Dios, sino que Dios te está cuidando ahora porque eres participante y vives con el nombre de Cristo Jesús, que lo recibiste como tu Salvador. No hay nadie más. La elegancia de la salvación es que tú eras pecador y ahora eres santo por medio de la sangre de Cristo. Y no te costó a ti nada, sino nada más que confesar la palabra, pero le costó a Cristo su vida. Eternamente le costó su vida.
Acuérdate que Dios es bondadoso, Él te ama para siempre. Nunca, nunca, nunca digas que Él no te ama, porque sí te ama. Y si tanto te ama que Él te busca diariamente y viviendo ahora en ti, te va a enseñar los caminos donde debes caminar. Él te va a enseñar ahora cómo puedes vivir mejor vida. Él te va a enseñar a ti cómo las cosas son diferentes para que tú tengas mejor vida y tengas más felicidad y más victoria en tu vida. No solamente tú, sino tus familiares también, tus hijos, tus hijas, tu esposo, tu esposa, tus hermanos, tus padres. Todos tenemos que tener a Cristo como nuestro Salvador y vencedor. No hay nadie más. No hay nadie más, solamente Él. Por lo tanto, nosotros sabemos que una vez pagado el pecado, como lo hemos leído, es para siempre. Es un pacto que hizo Dios con nosotros. El pacto fue el Padre con Cristo Jesús, porque si hubiese hecho el pacto con una persona humana, ya estuviéramos todos muertos de nuevo. Porque Cristo es el único que puede pagar la culpa que Él nunca la tuvo por nosotros. Y si hubiese sido un convenio o un contrato de Dios y el hombre, o Cristo con nosotros, ya hubiéramos perdido, el contrato hubiese sido roto de una vez. Pero como fue el Padre con el Hijo para con nosotros recibir la bendición, ser los beneficiarios, nosotros tenemos la seguridad de que estamos salvos para siempre, nuestros pecados perdonados para siempre. Ahora lo que esperamos es la victoria, diariamente, la victoria, nada más que la victoria. Así que no se pongan a pensar, ¿de verdad estoy salvo? Sí estás salvo, te estás salva, porque Dios nunca miente. Él dice que el que me confiesa y declara que yo soy su Dios, es perdonado. Amén. Se le da el perdón de una vez. Así que llámenme si necesitan oraciones. Aquí estoy para servirles para siempre. Y acuérdense que en su trabajo, en tu casa, en tu vecindad, Dios te cuida. Dios te cuida para que nunca tengas ningún peligro. Y si el peligro está, Él evita que sea más liviano para ti y mejor para tu familia. Amén. Así que acuérdate, no estás solo ni estás sola. Tus familiares no están solos. Una vez que tú recibiste la salvación y eres la única persona salva en tu casa, la salvación entrará para todos los demás tus familiares. Todos los demás van a recibir la misma salvación porque Dios dice, una vez una persona salva en un hogar, todos los demás van a ser salvos. Amén. Y tienes que creerlo. Ahora estás seguro de que tu esposo, tu esposa se va a salvar y tus hijos se van a salvar porque tú recibiste la palabra. Tú recibiste la salvación. Y ahora no hay nadie más que esperar con calma lo que Dios quiere. Dios los bendiga y hasta la próxima. Que Dios quede con ustedes. It's the word of life. The Word of Life with Reverend Mitzi Gibson is made possible in part by Grace Christian Center, Margaret's Beauty Salon, Tolly's AC and Refrigeration, and Harold and Elsie Broussard.